Hola, ¿cómo les va? Vamos a hablar de algo bastante singular e interesante, como por ejemplo el origen de los apellidos. En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos por ejemplo la Biblia, a los personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se los conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María, José. No había una cosa como Abraham Pérez o Mateo Delgado o José García. Por ejemplo, Iscariote no era el apellido del traidor de Judas, ni Tadeo era el apellido del santo, eran sobrenombres, apodos. Con el tiempo, las comunidades se fueron poblando más, se complejizaron, y entonces aparecieron las dudas de cómo llamar. Y en el caso, por ejemplo, de los mensajes, alguien le decía: llevar este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan? El del Valle. Ah, bueno. O se lo distinguía, por ejemplo, del otro Juan que era del Monte. Hoy parecen apellidos comunes, pero en algún tiempo fueron el modo por el que se distinguía dónde vivía uno de otro. Pues entonces, así surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. A esos nombres se llaman o se denominan topónimos, a esos apellidos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres según el lugar de procedencia. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico donde vivía la persona. O si no, Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que sería lo más común según la ciudad de donde proviene. En este caso, ciudades españolas. Otros apellidos se originan en alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relaciona una persona. Por ejemplo, si el antepasado vivía cerca de varias torres, o a paso de fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, ahora se puede comprender por qué los apellidos son torres, fuentes, iglesias, puente y palacios. Es posible que haya algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora o la fauna también. Quizá criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado. De allí los apellidos Cordero, Manzanero, Toro. Los oficios o profesiones del pasado también produjeron muchos de los apellidos de hoy en día. Por ejemplo, ¿conoces algún labrador, pastor, monje, herrero, criado, vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaba el antepasado durante la Edad Media, o un poquito más también. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física o un rasgo de la personalidad o del estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, obviamente era delgado. Si no tenía cabello, era calvo, y si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía un buen sentido del humor, era alegría, y si era educado, era cortés. Quizá la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre tantos que abundan entre, por ejemplo,
la Hispanoamérica, ¿no? El origen es muy sencillo. ES o EZ, depende si es español o portugués, significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así por el estilo y sucesivamente. Ocurre también esto en otros idiomas. Johnson es el hijo de John en inglés. Johnson, ¿no? O son, para ser más específico en el sonido, ¿no? MacArthur es el hijo de Arthur en escocés. Martini es el hijo de Martín en italiano. Es así como poco a poco durante la Edad Media y un poco más acá comenzaron a surgir los apellidos. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo a las personas, sino también a las familias.